Bom dia a Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que eu lhes dou as boas-vindas para esse workshop sobre as questões climáticas, o TCFD e as consequências disso para o setor financeiro e para os clientes do setor financeiro. Isso que é um tema para nós extremamente relevante. Eu acho que esse tema, provavelmente, em nível internacional, é um dos mais relevantes, uma vez que ele é liderado pelo Financial Stability Board, que é assim, o órgão máximo de orientação regulatória para o sistema financeiro internacional. Nós vimos trabalhando nisso desde 2008, e eu acho que hoje, durante... Não está funcionando? Está baixo? Vocês não estão ouvindo, né? Então, vai estar baixo. Ok, agora? Ah, melhorou. Tá bom, obrigado. Bom, eu estava dizendo que esse é um assunto extremamente importante, dado que ele é conduzido pelo FSB, Financial Stability Board, que é o organismo máximo, principal organismo de regulação prudencial do setor financeiro internacional. Então, para nós tem uma importância enorme e nós já estamos trabalhando com o tema desde 2008. A gente avançou bastante, a gente tem para este ano, para o próximo ano e talvez para 2001 já toda uma agenda a ser cumprida, que vai ser um pouco discutida aqui. Nós estamos disponibilizando todas as informações, todos os nossos estudos no nosso site, em versões português e em versões inglês. Eu até mostro para vocês. O último é esse, Climate Risk Sensitivity Assessment Tool. Acho importante a gente compartilhar isso. E aí eu aproveito para dizer a vocês que foi um prazer enorme ser uma das entidades que apoiou a UNEP na realização da Regional Roundtable. Eu gostaria de que nós encarássemos isso como um primeiro passo importante, definitivo, para que os nossos países, os países da América Latina e Caribe, pudessem trocar mais informações e trabalhar mais juntos nessa temática ambiental, social e climática. Nós temos acompanhado esse movimento em nível internacional e vemos que vários países da Ásia e vários países da Europa discutem juntos os temas, assumem posições de consenso ou ainda que grandemente de consenso, e eu acho que nós, para participarmos disso com maior força e para fazer valer um pouco as nossas posições, nós precisamos apresentar as questões juntos. Eu acredito que certos temas, eles terão, em linhas gerais, apenas como referência, 80% de uniformidade e harmonização ao redor do mundo, e certamente terão os 20%, 25% que se referem às características de cada país. Eu enxergo isso no TCFD, enxergo isso na discussão da taxonomia, para citar dois exemplos. Hoje a gente pretende discutir com vocês isso, e eu desde já agradeço à UNEP pela iniciativa, agradeço também ao meu time, a Beatriz, a Thaís, a Alessandra, que não está aqui, a Carolina. Se eu for fazer a lista de agradecimentos, eu cheguei aqui a 12 nomes. Mas acho que não é bem o caso de a gente ficar, a própria Mariana, enfim, tem muita gente que a gente deve agradecer, que tornou esse evento possível. Agradeço também a Citaui, que é o nosso parceiro desde 2008, está trabalhando conosco, é a nossa assessoria técnica, o Guilherme está aqui com a gente. O Guilherme é uma pessoa ótima para dar informações e para discutir temas, tem uma capacidade de argumentação enorme, então eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Não vou tomar mais o tempo de vocês, sejam bem-vindos, espero que o dia seja útil, espero que a gente saia daqui já com essa sementinha de colaboração, de troca de informações, para que a gente possa, inclusive, ter uma presença relevante na nossa Global Roundtable o ano que vem. Nós somos uma região que precisa ser vista de forma relevante nessas discussões. Então, eu acho que esse é um passo importante para a gente começar a consensar um pouco dos nossos pensamentos, das nossas iniciativas. Então, bom dia a todos e muito obrigado. Carolina, por favor.
Oi, bom dia. Meu nome é Carolina Lopes e eu sou coordenadora das capacitações de UNEP-FI a nível global e também representante da UNEP-FI no Chile. Eu vou falar em português porque a maioria dos participantes aqui hoje são brasileiros. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer à Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e também a CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, que junto com a UNEP-FI estamos organizando este workshop sobre mudanças climáticas e o Task Force on Climate Related Financial Disclosures, o TCFD. Muito obrigada pela sua participação. Saudações especiais para as pessoas do Brasil que não podem estar aqui hoje e também da América Latina e mesmo da Espanha, que estão assistindo ao vivo este evento via streaming, agora que estamos em São Paulo, nas instalações da FEBRABAN. Este workshop é realizado no âmbito da Mesa Redonda Regional da UNEP-FI e a FEBRABAN, que foi feita na segunda e na terça-feira aqui em São Paulo. Na segunda-feira, nós tivemos um painel de 1 hora, onde falamos sobre os avanços das mudanças climáticas e também do TCFD. O objetivo desta jornada é sensibilizar as instituições financeiras sobre a importância dos impactos das mudanças climáticas que têm sobre a economia, o meio ambiente e também na sociedade. Ao mesmo tempo, apresentaremos ferramentas que permitam às instituições financeiras administrar os potenciais riscos físicos e de transição nas suas carteiras de negócios. E consideraremos também as oportunidades de negócio e vamos apresentar brevemente sobre o trabalho inovador dos grupos pilotos de bancos da UNEP-FI, que trabalharam junto com a UNEP-FI e que seguiram as recomendações do TCFD. Uns dias atrás, Mark Carney, o governador do Banco da Inglaterra, disse que as empresas que ignoram a crise climática vão à falência e alertou de um possível colapso financeiro ligado à emergência climática. Risco climático é risco financeiro e pode criar um risco sistêmico. O workshop será realizado em espanhol por Gustavo Portaluppi e também haverá tradução simultânea para o português e para o inglês. Vamos compartilhar depois as apresentações com vocês e vamos enviar pelo e-mail o certificado às pessoas que vieram hoje. Também é importante dizer que vocês terão que preencher o formulário de avaliação. Esperamos que vocês gostem do workshop. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar a Cecília, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu também vou falar em português, em homenagem aos brasileiros que estão hoje aqui presentes e que estão nos acompanhando via web. Bom, eu vou ser breve nas palavras da CAF. CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, promove o desenvolvimento sustentável a partir das suas operações. Para a CAF, o desenvolvimento sustentável está no seu ADN, porque desde a conformação do banco, há uns 49 anos, a gente estimula a implementação de ações que vêm atuar com o desenvolvimento dos nossos países. Hoje, nós contamos com uma vice-presidência de desenvolvimento sustentável que executa a nossa estratégia de sustentabilidade e de inclusão.
nesse contexto, a CAF também apoia os países acionistas, através de esquemas estratégicos, nos quais promove esse desenvolvimento em instituições financeiras. E, através disso, nós procuramos a internalização de princípios e práticas de gestão ambiental dentro desse setor. A sustentabilidade é relevante para o nosso setor, porque permite não só que o negócio flua de uma maneira sem contratempos. Desse modo, a gente consegue canalizar recursos para empresas de grande, mediano ou pequeno porte, que possam demonstrar a sua capacidade para aproveitar novas oportunidades de mercado e garantir que essas oportunidades sejam traduzidas numa gestão adequada dos riscos ambientais, sociais e climáticos. Nesse sentido, também, existe globalmente um consenso sobre o que a mudança climática está provocando na nossa sociedade. Nesse sentido, a mudança climática amplificará os efeitos, criará novos riscos e, portanto, pode afetar os nossos sistemas naturais e humanos. Mas isso pode ser convertido num superávit ambiental, se nós conseguimos aplicar soluções baseadas na natureza. Para gestar esses riscos, as instituições financeiras podem desenvolver estratégias que permitam que o seu negócio possa ou não financiar determinadas atividades. Hoje, em companhia dos nossos aliados estratégicos, UNEP, FI e FEBRABAN, estamos oferecendo essa capacitação para que pessoal de instituições financeiras da região possam aproveitar o conhecimento desses impactos negativos que a mudança climática traz à economia e à biodiversidade. E, com isso, a gente consiga identificar aqueles setores mais vulneráveis. Através, ou por meio dessa iniciativa, a CAF reforça o apoio às instituições financeiras da região, cumprindo, assim, com sua missão de prover um desenvolvimento sustentável, contribuir com a transformação de economias e do sistema financeiro regional em baixas em carbono e resilientes às mudanças climáticas. Muito obrigada. Buenos días a todos. Bueno, para cambiar, va a ser español lo mío. No me animo a hablar portugués, no quiero ofender a nadie, no quiero cometer un crimen contra el idioma, contra la lengua portuguesa. Así que me están escuchando bien, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, a los que están aquí presentes y a los que también comparten con nosotros esta jornada a través de streaming. Así que realmente un placer enorme. Quiero agradecer a FEBRABAN por esta calurosa aquí recepción. Quiero agradecer a UNEP-FI, por supuesto, y a CAF, que hicieron posible esta reunión. ¿Qué es lo que vamos a estar tratando hoy? En primer lugar, bueno, vamos a estar hablando sobre los temas de riesgos climáticos, vamos a estar hablando, yo creo que si pensamos hoy qué es lo que está marcando la agenda de las principales entidades financieras de todo el mundo, pero también especialmente aquí de la región, claramente los objetivos de desarrollo sostenible son un tema central, al igual que los compromisos asumidos en materia climática a través del Acuerdo de París, y esto de alguna manera está condicionando, está repensando, digamos, a nivel de las entidades financieras todas sus estrategias. Quizás hace unos 10 años, cuando alguien preguntaba sobre temas climáticos y demás, muy pocas entidades, si alguna en todo caso, lo tenía dentro de su agenda, dentro de su radar. Y hoy por hoy eso vemos que
ha cambiado, está cambiando porque existe toda esta corriente a partir de todos los consensos internacionales. Sin embargo, a nivel real, a nivel del día a día, a pesar de que todo el mundo reconoce esta relación de cambio climático y riesgo financiero, en definitiva, muy pocas son las entidades que de alguna manera lo han traducido esto o lo han volcado a sus operaciones diarias o al diseño de sus planes de negocios. Entonces, hoy vamos a estar tratando precisamente de ese tema. Si nos vamos simplemente para tener en cuenta y como referencia las encuestas realizadas por TCFD y los status report que ha publicado recientemente muestran que en niveles generales los bancos solamente en un 50% tienen en cuenta los aspectos climáticos en los 3 niveles que hemos conversado en los días anteriores, es decir, el nivel de gobernanza, el nivel estratégico, el nivel de la gestión de riesgo y las unidades y las métricas como para poder ir evaluando esos avances. Entonces, el mismo Mark Carney que mencionó Carolina, también en lo que ha enviado una consulta, un consultation paper que lo ha colocado al sistema financiero inglés, donde está impulsando, está de alguna manera promoviendo todo esto, pero sin embargo reconoce que si bien gran parte de los bancos lo tienen presente, solamente un 30% en el sistema inglés realmente lo tiene de alguna forma en cuenta, lo tiene presente en sus actividades. Y el tema climático tiene unas características muy, muy especiales porque en realidad, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vemos los riesgos físicos, los riesgos de transición, pero se trata de un riesgo en el cual en gran medida las decisiones o el ritmo lo está marcando lo que está ocurriendo a nivel normativo. Cuando evaluamos y se han hecho varios trabajos de estudio a nivel global, tanto a nivel de los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza, pero especialmente de temas climáticos, lo que estamos notando es que existe a nivel de las entidades financieras la percepción, quizás no realidad y además no necesariamente aplica a todas las entidades financieras, 2 problemas, 2 barreras, 2 desafíos que se están enfrentando. Uno tiene que ver con la falta de información confiable, útil para la toma de decisiones, y la otra es el tema de la aplicación efectiva de análisis de riesgo ambiental y social, por 2 temas, pero quizás uno fundamental, que es de alguna manera todavía que no nos encontramos en un nivel aceptable en cuanto al nivel de capacitación, a nivel técnico de poder desarrollar todo esto. Entonces, el riesgo climático tiene además una particularidad. Estamos hablando de riesgos cuyos impactos, si bien podemos ya percibirlo en muchos grados, estamos hablando de impactos que van a tener lugar probablemente en 30, 40, 50 años, si se está pidiendo que las entidades financieras tomen decisiones hoy, se implementen hoy, y esto representa de alguna manera un cambio de paradigma, porque a alguien que tiene que tomar una decisión financiera, que no tenemos datos suficientes y que además cuyos impactos van a venir en un plazo de 40, 50 años, es un desafío importante. Normalmente cuando estamos en entidades financieras trabajamos con plazos, un plan de negocios de 1 año, un plan de negocios de 3 años, 5 años, pero no mucho más allá que eso. Entonces, realmente esto implica cambios sumamente importantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? De alguna manera, todos estos aspectos vamos a estar escuchando, vamos a estar compartiendo las visiones de distintos actores, distintos representantes, pero fundamentalmente lo que queremos dar es una orientación de tipo práctica, es una orientación en la cual vamos a tratar de que haya el mayor nivel de interactividad en las consultas, en el intercambio de opiniones. Vamos construyendo todo este camino todos, estamos en ese proceso. Entonces, claramente lo que vamos a estar viendo aquí es qué podemos hacer desde un punto de vista de gobierno, qué podemos hacer las entidades financieras, qué puede hacer el mercado en general. De eso se va a tratar y bueno, espero que este taller sea de utilidad
para todos, para que todos podamos aprender un poquito más, conocer un poquito más y superemos entonces esa primera barrera. Dicho todo esto a nivel de introducción, lo que voy a pedir es a Mariana para que ella en representación de la Superintendencia de Entidades Financieras de Colombia nos va a comentar cuál fue su experiencia. Ella ha estado trabajando durante bastante tiempo en este tema, así que agradecemos mucho la presencia de ella aquí. ¿Se ha prendido, cierto? Sí. Muy buenos días, muchas gracias a UNEP-FI, CAF y FEBRABAN por la invitación a presentar la experiencia de la Superintendencia Financiera de Colombia y su acercamiento alrededor de los cambios climáticos y lo que nosotros hemos llamado también las finanzas verdes. Antes de empezar con los resultados, a lo que me invitaron a presentar los resultados de una encuesta que lanzamos en la Superintendencia, les quiero contar un poquito los antecedentes y cómo llegamos hasta acá y para dónde vamos un poquito. En 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia toma la decisión de incluir dentro de su planeación estratégica lo que en su momento se llamó finanzas verdes. En Colombia empezamos a ver un crecimiento en las emisiones de bonos con denominación y consideramos de una importancia estratégica empezar a entender cómo podíamos fomentar o promover el desarrollo de esta industria. Cuando empezamos ya a revisar lo que estaba pasando tanto a nivel local como a nivel global, nos dimos cuenta que no solamente deberíamos abordar lo que nosotros denominamos oportunidades o finanzas verdes, sino que también había una discusión y se había convertido, digamos, había adquirido como una importancia material todo lo relacionado con los riesgos climáticos. En 2018, que fue cuando empezamos el plan de trabajo, empezamos primero con una discusión local de una manera informal y podría llamarse desestructurada para entender cómo los bancos se estaban acercando. En Colombia existe el protocolo verde, pero la Superintendencia nunca había participado, digamos, en las discusiones. El representante, a diferencia del protocolo verde de Brasil, el protocolo verde de Colombia tiene compromisos tanto para las entidades financieras como para el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, los participantes en esas mesas alrededor del 2008, que fue 2012 cuando empezó el protocolo, 2008, bueno, era mucho más una discusión con el Ministerio de Medio Ambiente. Una vez tuvimos estas discusiones con los bancos locales en el marco del protocolo verde, nos pusimos la tarea de entender otros supervisores y otros mercados que estaban haciendo. Entonces decidimos formalizar ese diálogo a través del Sustainable Banking Network del IFC, que fue esa primera red que encontramos en su momento que nos permitía tener un diálogo público-privado. Una vez, digamos, ya ingresamos al SBN, que tomó su tiempo y tuvimos ese diálogo informal, decidimos formalizar el mensaje del supervisor a través de una encuesta. Para la construcción de esta encuesta, que es lo que voy a presentar el día de hoy, nos basamos en el TCFD, el Asset Disclosure Project y, por supuesto, lo que de alguna manera ya venían haciendo los bancos y a partir también de ese año ya el sector financiero ampliado a través del protocolo verde. Entonces, la encuesta está estructurada alrededor de 3-4 grandes secciones. La primera es gobierno y políticas, muy alineada con el TCFD.
La segunda es riesgos, y dentro de riesgos, que es la sección más larga, tendría el proceso de identificación de riesgos, los sistemas de gestión de riesgos y las fuentes de información para poder determinar esos riesgos. Y cerramos la encuesta con un par de preguntas sobre oportunidades y métricas. Una de las, digamos, la posibilidad y el poder que nos dio la encuesta, yo creo que esto es uno de los grandes aprendizajes, fue que en efecto sí tuvo un impacto en el sector, y para ellos fue uno de los primeros policy signals que hacía el supervisor frente a los temas. Una vez lanzamos la encuesta, evidenciamos, digamos, de alguna manera la reactivación de algunas de las discusiones que por muchos años se habían desacelerado en el marco del protocolo, y también nos, digamos, facilitó empezar a introducir nuevos conceptos, porque como lo van a ver más adelante, el protocolo verde es similar al de Brasil, digamos, tiene 3 estrategias, y se estaban quedando a nivel de esas 3 estrategias: ecoeficiencia, SARAS o ISRM en inglés, Sistema de Administración de Riesgos Sociales, pero muy ligado a principios del Ecuador, y pues por supuesto el tema de oportunidades, pero estaba, digamos, en un estado mucho más rezagado. Entonces, ya entrando en los resultados de la encuesta, hemos estructurado la encuesta desde la superintendencia con 4 grandes mensajes que le hemos querido mandar al sector financiero colombiano. El primero y el más importante es que para nosotros el cambio climático es fuente de riesgos financieros y debe ser gestionado como tal. En Colombia, en el sector financiero colombiano, y yo creo que ese es el sector financiero global, empezamos a identificar que los asuntos ambientales y sociales inicialmente fueron abordados desde una visión de responsabilidad corporativa. Las primeras acciones que hacían los bancos, y hoy digamos, es el estado que vemos en los administradores de fondos de pensiones, y de alguna manera las compañías de seguros, sorprendentemente, es que es desde una visión de responsabilidad corporativa, donde lo que hacen es, a través de sus donaciones, apoyan causas ambientales, a través de actividad de voluntariado, tienen algún tipo de evento relacionado con la siembra de árboles o algún tema ambiental con algún impacto ambiental, y queríamos que digamos que se movieran a un nivel mucho más avanzado. Una vez, y en el marco del protocolo verde, yo creo que es el gran poder del protocolo verde, que de hecho fue estructurado con el apoyo de UNEP-FI, se logró que los bancos empezaran a hablar, los bancos específicamente, porque ya el sector financiero estaba, el resto de los sectores dentro del sistema financiero estaban rezagados, era que empezaran a ver este tema desde la gestión y administración de riesgos. Claramente ahí estaba mucho más ligado a ciertos clientes o proyectos, transacciones y ciertos sectores de la economía, muy ligado claramente a los principios del Ecuador, donde se hacía una evaluación del riesgo de esa transacción, muchas veces una transacción que era entre diferentes bancos, entonces pues los bancos que no tenían un sistema de administración de riesgos pues se apalancaban de uno de los bancos con los que participaban en la transacción para evaluar e identificar estos riesgos de esa transacción. Pero lo que nosotros queremos y lo que hemos visto de las diferentes discusiones globales y específicamente alrededor del riesgo climático es que esto debe ser integrado en la estrategia. ¿Qué encontramos en la encuesta? Que la mayoría de bancos, que son los resultados que voy a mostrar hoy aquí, están entre un ejercicio de responsabilidad corporativa y buscando la gestión y administración de riesgos de ciertas transacciones. Entonces, cuando le preguntábamos a los bancos la razón para tener un sistema de administración de riesgos social y ambiental, asumiendo que ya tenían un sistema, ellos respondían que parte o que su segunda principal razón para tener este sistema era por responsabilidad corporativa. La principal razón para tener este tipo de sistemas era para la gestión específica, para la mitigación de estos riesgos. Muchos de estos riesgos que entendemos cuando discutimos con los bancos, por algún motivo los siguen asociando a temas reputacionales, de estar, digamos, haciendo transacciones con ciertos sectores o con ciertas empresas que en Colombia por algún motivo o razón tienen problemas reputacionales. No necesariamente lo veían asociado al riesgo de crédito, solamente ciertos bancos mucho más grandes y bancos internacionales lo veían de esta manera. Cuando nosotros les preguntábamos ya frente a la inclusión del riesgo climático en sus estrategias, encontramos que solamente 4 bancos, o sea el 15% de los bancos encuestados, que fueron 27, habían identificado riesgos financieros derivados del cambio climático.
El mensaje número 2, y eso está muy ligado claramente a las recomendaciones del TCFD, y es para responder a estos riesgos, a los riesgos derivados del cambio climático, las entidades deben integrarlo en su estrategia y en la gestión de riesgos. Sin embargo, cuando empezamos a preguntar, y aquí empezamos a preguntar por la integración en los procesos de toma de decisión de la alta dirección, y en las políticas de la entidad no encontrábamos necesariamente una gran mayoría. Esto partiendo de la base que en Colombia ya existía el protocolo verde, encontramos que muchos de los temas asociados a los asuntos climáticos, a los riesgos climáticos y en general del tema ambiental estaban todavía a nivel de vicepresidencia. Normalmente estas vicepresidencias, cuando tú preguntas, son una vicepresidencia de sostenibilidad específica que puede, en el mejor de los casos, reportar al presidente de la organización, pero en la mayoría de los casos hay como un nivel entre esta vicepresidencia y la alta gerencia. Muchos de esos vicepresidentes no participan en las instancias de tomas de decisiones, en las reuniones de la alta gerencia, dejando estos temas por fuera de las discusiones del día a día de la entidad. También cuando le preguntamos cuál es la función de la junta directiva para tratar de entender que si bien podrían tener una vicepresidencia asociada a los temas de gestión ambiental y demás, de alguna manera había alguna otra forma de que estas juntas directivas o de los comités directivos estuvieran revisando el tema. Cuando preguntamos qué mejor describía las funciones, la mayoría de bancos, 34%, respondió que los riesgos y oportunidades con el medio ambiente no son considerados en la Junta o en la alta gerencia, lo cual reitera el mensaje que nosotros veíamos desde la primera vez cuando nos decían que era una vicepresidencia. Lo segundo, y es también el otro mensaje, digamos, a la hora de integrar los temas en la estrategia en el gobierno de una entidad, o integrar de manera estratégica los asuntos derivados del cambio climático, no solamente consideramos que debe haber una política, debe estar dentro de la estructura de gobierno de la entidad, sino pues claramente tienen que tener alguna forma de identificar y medir este tipo de riesgos para verdaderamente hacerlo material, ¿no? y lograr que suba a la junta directiva. Ahí encontramos que cuando les preguntamos a ellos si han hecho algún tipo de análisis, alrededor de los riesgos físicos de transición, pues como pueden ver, la mayoría han hecho alrededor de riesgos físicos, casi ninguno ha hecho, de los bancos ha hecho, solamente el 19% ha hecho algún tipo de ejercicio en los riesgos de transición, y pues reputacionales también algunos dicen que han hecho algunos de los ejercicios. Para mí y para la superintendencia, esta era una de las preguntas que identificamos, o una de las preguntas más poderosas, porque era la primera vez que mandábamos mensajes mandábamos el mensaje y mandábamos, digamos, les empezábamos a decir, venga, hay unos temas adicionales que hay que empezar a revisar, no es solamente tener el sistema, no es solamente el protocolo verde, creo que hoy por hoy la discusión va un poco más allá, hay una especificidad y una materialidad alrededor del cambio climático, y necesitamos que ustedes empiecen a entender qué es esto que están hablando en el mundo. Entonces esta es una de las, digamos, para nosotros de las preguntas más poderosas, porque sabíamos que era un tema nuevo, que no se había discutido en el protocolo verde, que las entidades no estaban revisando por más de que tuviéramos estas preguntas, y que nos permitía dar ese primer paso para que ellas empezaran por lo menos a entender. Los que estuvieron en el evento, en el round table de los días anteriores, saben que desde la Superintendencia Financiera para nosotros lo primero y lo principal pues es de alguna manera empezar a educar el mercado, y esta pregunta en específico nos permitió justamente eso. Ya cuando nos fuimos más específico y cuando les preguntamos qué tipo de metodologías, y esto muy ligado también a lo que habla el TCFD cuando habla de herramientas como escenario de análisis, cuando les preguntamos nos dimos cuenta que esos ejercicios que ellos dicen que han hecho para identificar riesgos físicos, o los poquitos que han hecho algo de transición, en realidad eran mínimos, o sea, no nos especificaron, aquí no hicimos esa pregunta, digamos, complementario de triangulación para preguntar cómo han hecho entonces esa identificación, pues lo que sí nos damos cuenta es que muy poquitos han hecho algún tipo de ejercicio numérico. Esto
digamos, no era, y no lo digo de una manera para satanizar la industria, ni mucho menos, porque entiendo que es un ejercicio extremadamente complejo. De las conversaciones que como superintendencia tuvimos con ya entidades más globales, internacionales que están en el mercado colombiano, como el BBVA y Citibank, pues nos damos cuenta cuando ellos nos cuentan la experiencia en el piloto de UNEP-FI, pues que es un ejercicio extremadamente complejo, que requiere muchísimo compromiso de la alta gerencia, que requiere recursos para poder empezarlo a hacer, y que una vez lo haces, también tienes que tener claro qué vas a hacer con esos resultados. Entonces no es solamente la capacidad que necesitas tener como entidad para hacer el ejercicio, sino para después responder a los resultados que salgan del ejercicio. Bueno, esta de alguna manera ya la mencioné, los resultados de esta, pero también nosotros consideramos que no solamente, y retomo los puntos anteriores, debe tener una responsabilidad dentro de la estructura de gobierno, debe tener políticas, deben hacer ejercicios para identificar estos riesgos, también deben tener claramente estrategias para la mitigación y monitoreo de estos riesgos. Cuando preguntamos, esto también nos llamó mucho la atención, cuando preguntamos el nivel de adopción de un sistema de gestión de riesgos ambientales, encontramos que la mayoría de respuestas están alrededor de estamos explorando. Estas son solamente las respuestas de los bancos, y los bancos llevan desde el 2012 con el protocolo verde. Entonces nos llamó muchísimo la atención esta respuesta. Hubiéramos esperado en esta respuesta específica a un nivel de avance mucho mayor, pero pues digamos que es un buen mensaje para el supervisor y para el sector, para que esos esfuerzos que venían haciendo para adoptar el sistema se conviertan ya en acción. También preguntamos para entender cómo se integraba esos sistemas de gestión, cómo esa identificación de esos riesgos dentro de la planeación estratégica y dentro del proceso de toma de decisiones, y encontramos pues que no pasa mucho. O sea, la mayoría, pues además de no haber hecho ningún análisis, de las que hicieron el análisis no han hecho nada. Con la información que sacan a través para identificar si están expuestos o no a riesgos físicos o riesgos de transición, o en general a riesgos ambientales, eso no se vuelve información para cambiar decisión, para cambiar estrategia o enfoque de la entidad, lo cual pues también evidencia una necesidad de que las juntas directivas, las altas directivas de los bancos empiecen a entender este tema y empiecen a hacer las preguntas a sus equipos y empezar a priorizar estos temas dentro de la gestión de la organización. Y por último, y muy importante, pues es todo el tema de transparencia. Una vez tú haces todos esos ejercicios, tienes políticas, estableces sistemas de monitoreo y control de estos riesgos, es muy importante poder comunicar qué tanto estás expuesto y cómo ha sido tu gestión de estos riesgos y de esas oportunidades también, por supuesto. En Colombia, y yo creo que eso es un caso similar al Brasil, hay una alta adopción de informes de sostenibilidad, especialmente bajo el Global Reporting Initiative. En Colombia en algún momento hubo una norma, eso fue alrededor también del 2011, por ahí, 2010, emitieron una norma donde le exigía a los bancos que tenían que reportar su gestión social, muy entendida desde la perspectiva de donación. Esto debería ser incluido dentro del informe de gestión, pero esto llevó a que la mayoría de los bancos, o yo diría en su momento el 100% de los bancos, empezara a reportar bajo estándares GRI. A través de los años, y viendo que se volvía como una herramienta que en verdad no estaba sirviendo de herramienta de gestión, no estaba sirviendo de herramienta de fuente de información, digamos, no tenía ninguna incidencia, hemos visto a través de los años, o de lo que estudiamos para sacar el reporte de posición de la superintendencia frente a estos temas, hemos visto, digamos, una reducción de informes bajo estándares GRI, y pues en el TCFD nos reportó un banco que había hecho, pero yo creo que está haciendo apenas los esfuerzos iniciales. En Colombia no hay ningún banco participó en el piloto de UNEP-FI, y ningún banco claramente pues ha publicado nada bajo bajo lo que busca los estándares del TCFD. El mensaje número 3, y yo creo que esto ha sido transversal a lo que hemos visto en los últimos días en el Roundtable, es pues, el cambio climático no solamente trae riesgos, sino también trae oportunidades, y nosotros obviamente queremos que los bancos del sistema financiero colombiano pues las aprovechen. Cuando preguntamos, han identificado oportunidades, la mayoría, alrededor de la mitad,
54% dice haber identificado oportunidades. En Colombia claramente, y eso lo refleja el mercado y las emisiones de bonos verdes, esta cifra las tengo en millones de pesos acá, pero la mayoría de los, digo que el 99% de esas emisiones son del sector financiero. Solamente hay una compañía que ha hecho emisiones del sector real colombiano, emisiones de bonos verdes. De resto son emisiones de bancos, tanto de banco pública como de banca privada. Estos han sido Bancoldex da Vivienda y Bancolombia. También en la pregunta de oportunidades, cuando les preguntamos cuál era la barrera, la principal barrera para aprovechar las oportunidades, nos sorprendió positivamente la respuesta que recibimos, y es todo alrededor de la falta de la definición común o de taxonomía sobre qué es verde y qué es no. Esto de alguna manera nos reiteraba lo que nosotros ya estábamos viendo que estaba siendo discutido a nivel global en términos de taxonomía, y lo que nosotros queríamos hacer y lo que envisionábamos hacer en el mediano plazo desde la superintendencia para justamente promover las oportunidades de finanzas verdes. 61% estableció que la falta de una definición común, y pues 38% taxonomía universal. El último mensaje, obviamente, es que los reguladores y los supervisores no nos podemos quedar atrás. Yo creo que tenemos un rol importante y único para fomentar el desarrollo de un sistema financiero mucho más sostenible. Específicamente desde la superintendencia, como les mencioné al principio de la presentación, vemos que el rol de nosotros como supervisor y de alguna manera reguladores, reducir barreras alrededor de las oportunidades para que estas oportunidades asociadas al cambio climático pues crezcan y florezcan, pero también ayudar en la gestión de riesgos climáticos. Entonces, en ese sentido, también como lo alcancé a mencionar en el panel que participé en el roundtable, para los que no estaban, nosotros quisimos primero crear como unas condiciones habilitantes para poder lograr esos dos objetivos de facilitar la canalización de recursos para la economía más sostenible, pero la gestión de riesgos, y están asociados a la creación de educación de mercado. Y también como superintendencia, lo digo honestamente, también tenemos que darnos el espacio de que los supervisores, porque puede que las altas directivas entiendan el tema, pero los supervisores también lo deben entender, entonces da la oportunidad de crear capacidades tanto en el mercado como en el supervisor. Dos, poder claramente generar un ambiente estandarizado, y aquí el tema de la taxonomía pues cobra muchísima importancia, también el tema de la data. Y lo último, poder tener datos de calidad, y por datos de calidad no solamente son datos comparables, sino también datos que sean masticables para el sector financiero, que puedan ser utilizados por el sector financiero. Muchos de esta información ambiental es una información que está plasmada en unos términos o muy científicos o un lenguaje muy de nicho. Yo creo que TCFD de alguna manera, ese es el gran logro del TCFD, traducirlo mucho más al lenguaje financiero, pero de todas formas a nivel local y con la información que existe a nivel local todavía tenemos tenemos que corregir por esa falla. Entonces esos son los tres como grandes barreras o retos que teníamos que queremos superar para poder tener como esas condiciones habilitantes. Como lo mencioné, entonces para poder tener esas condiciones o suplir esos retos que les acabo de mencionar, la superintendencia ha desarrollado un plan de trabajo que está compuesto de 4 grandes frentes. El primero es la taxonomía. En la superintendencia queremos desarrollar no solamente una guía de bonos, vamos a empezar con bonos verdes, sino también empezar a hacer un trabajo local que ojalá pueda volverse regional, de tropicalización de la taxonomía, del borrador de taxonomía que existe ahorita de la Comisión Europea, que consideramos que es un ejercicio muy juicioso. Consideramos también que esa taxonomía puede volverse una fuente de información para los principales inversionistas internacionales, que son los que queremos atraer, pero que claramente necesita contexto. Uno revisa la taxonomía y ve muchas cosas que no están alineadas ni siquiera con las políticas de fomento de una economía verde, de crecimiento verde en Colombia, por ejemplo, para dar una movilidad sostenible. Para la Comisión Europea, ciertos tipos de transporte híbrido dejan de ser verdes en un periodo de tiempo de hasta el 2025, mientras que Colombia acaba de sacar una ley de movilidad verde que tiene unos
un horizonte de tiempo mucho más amplio. Entonces son este tipo de, o en agricultura sostenible también tenemos como región una oportunidad única de llevar mucho más insumos y de que la Comisión y esta taxonomía entienda que es de verdaderamente la agricultura sostenible. Entonces vemos ahí una gran oportunidad. Vamos a primero lanzar la guía de bonos verdes ligado a las taxonomías internacionales que existen hoy y eventualmente en el mediano plazo ya anexarla a lo que si lo logramos pues es una taxonomía, lo que yo llamo platanizada o tropicalizada. El segundo frente de trabajo es todo lo que venimos haciendo con ESG, y esto está muy ligado al objetivo de creación de capacidades de market education, de educación de mercado, y en la superintendencia hemos identificado con este tema además empezar a traer metodologías de lo que en el mundo se llama Smart Policy Making, y es hacer política pública mucho más consensuada, mucho más consultada, construida en conjunto. Y lo primero que hicimos, lanzamos a principios de este año, fue una guía de buenas prácticas de inversión de los fondos de los administradores de fondos de pensiones en fondos de capital privado. En Colombia recientemente se permitió a los fondos de pensiones invertir en este tipo de instrumentos alternativos, pero vimos una oportunidad, digamos, a través de una guía de buenas prácticas de empezar a incluir el tema de ESG. En los fondos de pensiones claramente el tema de cambio climático se vuelve aún más material, especialmente cuando lo que tú quieres es que los fondos de pensiones tengan estrategias de inversión que sea de largo plazo, y encontramos acá una oportunidad para ello. Esa guía ha tenido un impacto importantísimo en los fondos de pensiones. En Colombia lo que nos mostró la encuesta es que ese sector era el más rezagado, todas las respuestas eran 0. Entonces, a partir del lanzamiento de la encuesta y de los diálogos que tuvimos con la guía, la Asociación de Fondos de Pensiones, creó un comité de ESG, y en las visitas de supervisión que ya hemos hecho este año hemos encontrado que 2 de los 4 administradoras de fondos de pensiones en Colombia ya empiezan de manera voluntaria a contarnos sobre ESG. Los otros dos los otros dos frentes de trabajo que diseñamos desde la superintendencia están asociados a la transparencia y el reporte y los riesgos climáticos. En términos de transparencia, yo creo que es lo que más debería hablar acá. Queremos empezar a pavimentar el camino para una posible implementación del TCFD, sin esto querer decir que lo queremos regular. Consideramos que desde la superintendencia y un regulador pues no debe casarse en este momento con un estándar específico, pero sí creemos como que dar el mensaje como de buenas prácticas y de poder tener data estandarizada disponible al mercado para la toma de decisiones es importante. Entonces aquí lo que queremos hacer es identificar una serie de indicadores base comunes que estén alineados al TCFD, que de alguna manera ya estén respondiendo a través del GRI, para crear un estándar y permitir a los inversionistas tener información comparable de calidad estandarizada. Y por último está todos los ejercicios que nosotros debemos hacer como superintendencia al interior sobre riesgos climáticos. Acá lo que hemos venido explorando es queremos explorar con diferentes herramientas. Empezamos con con las herramientas que presentó 2D Greece Investment. Creo que ahorita por la tarde va a hablar Laura, la representante de esta organización. Y con ellos venimos trabajando algunos ejercicios. Queremos seguir trabajando con otras organizaciones diferentes en diferentes ejercicios para mirar nosotros cómo integramos eso en la medición de este riesgo, en la estabilidad financiera y en los marcos de supervisión de la entidad. Tenía un par de slides más, pero creo que ya todo lo he explicado y se me está acabando el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues voy a estar acá durante la mañana para responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Realmente muy importante. Si alguien tiene alguna pregunta, el compromiso era tratar de hacerlo esto de la forma más interactiva posible. O sea que, no sé si, creo que nos dio muy buenos mensajes. Muchas gracias. Muy buenos mensajes en cuanto a la necesidad de integrar en la estrategia todos estos temas, el tema reputación, que no se trata de un tema reputacional, sino de un riesgo financiero, el cambio climático como oportunidad, es decir, claramente cuando a alguien le piden tomar una decisión, lo puede hacer desde el punto de vista de riesgo o lo puede hacer desde el punto de vista de la motivación como oportunidad. Como el riesgo es tan elevado, creo que el tema de ser conscientes de que existe hoy una oportunidad e inmediata nos da un tema. Y no olvidemos también el tercer aspecto, que es el tema de la responsabilidad, ¿no? Es decir,
la responsabilidad. Estamos hablando de una responsabilidad fiduciaria. Las entidades financieras, de alguna manera, somos el canal, somos quienes están colocando los fondos que han sido, de alguna manera, cedidos, han sido confiados, ya sea por la sociedad o por los fondos que se trate, y las entidades financieras son responsables de cómo manejan esos fondos. Así que, por los tres motivos que fuere, de todas maneras es un tema importante. Así que, Mariana, muchísimas gracias, realmente muy útil tu presentación. Bueno, vamos a hablar ahora sobre... ¿Vamos a seguir? Perfecto. El tema de la gestión de los riesgos climáticos, y decíamos que claramente desde un punto de vista global, el Foro Económico Internacional señaló dentro de los 5 principales riesgos medidos en términos de probabilidad y de impacto a temas que estaban vinculados con el cambio climático y aspectos ambientales y sociales como temas críticos. Y entonces tenemos el tema de las condiciones climáticas extremas, crisis del agua, desastres naturales y las fallas en los esquemas de mitigación o adaptación. ¿Qué significa esto? Es que efectivamente existe una preocupación mundial sobre todos estos aspectos y que esto debería ser tomado en cuenta, si uno mira desde un punto de vista práctico, debería estar mucho más alto en la agenda, cosa que encontramos ahí nuevamente alguna brecha, algún gap entre la realidad y la percepción. Consecuencias de cambio climático. Bueno, fundamentalmente, ¿me están entendiendo bien? ¿Estoy perfecto? Bueno, temas, ¿por qué el tema de los cambios climáticos son tan trascendentes? Porque afectan básicamente 3 sistemas que son vitales. Uno es el sistema agrícola, que para nuestra región es sumamente importante desde un punto de vista económico. El sistema hidrológico como seguridad hídrica, digamos, desde el punto de vista de abastecimiento para la población y desde el punto de vista económico también. Y obviamente el tema del sistema marino costero, los humedales y las áreas forestales, y a su vez incluyendo el tema de las zonas de amortiguación. Entonces, todos estos ecosistemas tienen que ver con la forma en la cual vivimos, con la forma en la cual trabajamos y la forma en la cual generamos riqueza y permitimos condiciones de vida. Todos estos aspectos están afectados hoy por el cambio climático. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, aparentemente todo el mundo está muy preocupado, pero cuando vamos a los hechos y la encuesta de Mariana está mostrando que en la práctica no está tan claro, quizás deberíamos estar preguntándonos qué quiere decir el cambio climático. ¿Realmente entendemos qué significa? ¿Entendemos cuáles son los impactos? ¿Entendemos de qué manera esto puede afectar a la economía en general y al negocio que hacemos nosotros en particular? Como entidad financiera, ¿debemos preocuparnos por este tema o es un tema que debería ser un tema exclusivamente de gobiernos y de ese tipo de esferas? ¿De qué manera nos puede impactar? Y fundamentalmente es, si todo esto estamos de acuerdo que es un tema importante, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Bueno, en parte esta breve reunión que vamos a tener hoy, un poco la idea es caminar por ese camino. No vamos a encontrar soluciones, no vamos a encontrar respuestas finales, pero vamos caminando en esa dirección. Algunos impactos, porque cuando vemos y decíamos, pero entonces desde el punto de vista de cambio climático teníamos algunas diferencias entre lo que eran las percepciones y las realidades. Y al nivel del momento de la toma de la decisión, uno de los factores que teníamos es que no teníamos muchas veces ejemplos o datos concretos de pérdidas que podían ocurrir. Bueno, Pacific Gas and Electric Company es una compañía de California, en Estados Unidos, y realmente muy exitosa. Sin embargo, la cuestión de los incendios de tanta magnitud que hasta el momento de hoy los vientos de Santa Ana además están generando pérdidas económicas sumamente importantes, bueno, prácticamente la llevaron a la compañía a una situación de Chapter 11, es decir, una situación de acuerdo con los acreedores. Otros ejemplos que podemos ver, proveedores de equipamiento o de servicios que tienen que ver con el abastecimiento de electricidad, a raíz de los cambios que se están generando, a raíz de la aparición de nuevas tecnologías, a raíz de la aparición de nuevos marcos regulatorios, también están viendo afectados sus core fundamentals, digamos, los números principales,
la situación económica, financiera y sus estrategias entonces a nivel global. Otra compañía que también podemos mencionar es Entergy, es de la zona de New Orleans. Esta compañía se vio terriblemente afectada por el huracán Katrina y hasta el día de hoy todavía siguen trabajando sobre el tema. Entonces, lo que estamos viendo es que son temas realmente de suma importancia. McCartney presentó este cuadro no hace mucho en una conferencia internacional. Son datos tomados de Munich Re Insurance Company, donde están mostrando, como una forma de también valorizar, de tener algún tipo de datos, la manera que han ido creciendo la ejecución o las pérdidas generadas a través del cambio climático, pérdidas que pueden estar aseguradas o no aseguradas. De una manera u otra dependerá cuál es el sector afectado. Si está asegurado, seguramente serán las compañías de seguro y las reaseguradoras quienes pagarán la cuenta, pero si no están asegurados son las compañías. Y las compañías, ¿quiénes son? Los clientes de los bancos. Entonces, esto es toda una cadena sumamente importante. Y aquí estamos viendo cómo ha ido creciendo esto. Y no olvidemos una cosa, recién estamos viendo el comienzo de este calentamiento global, de estos cambios climáticos. El riesgo que estamos enfrentando, la posibilidad de lo que va a ocurrir es que todo esto se puede llegar a potenciar. Y en forma combinada, ni que hablar. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, simplemente como para que tengamos un mejor panorama, una mejor comprensión, nos estamos refiriendo básicamente a dos grandes categorías que hoy por hoy se están considerando. Por un lado, los riesgos físicos, que son aquellos que impactan sobre los activos de la compañía, sobre sus capacidades de producción, sobre la forma de trabajar, y los riesgos de transición, que en general tienen más que ver con cambios en el entorno a raíz de situaciones nuevas desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de mercado, de tecnología, etc. Entonces, si miramos desde el punto de vista de riesgos físicos, estos eventos de la naturaleza, estos fenómenos meteorológicos que están aconteciendo y de cambio climático, se expresan en distintas imágenes que vemos prácticamente a diario en las informaciones que estamos contando. Grandes tormentas, sequías, falta de agua, inundaciones. Claramente de esto estamos hablando cuando hablamos de riesgos físicos. Y esto ya está ocurriendo en nuestras compañías. Cambio climático y riesgos físicos, en general entonces también vemos, porque esto es fundamental cuando tenemos que tomar decisiones hacia el nivel de entidades financieras, entender el riesgo. Si no entendemos, hay dos cosas que debemos saber. Primero, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de determinado tipo de riesgos, es decir, cuáles son los riesgos que estamos enfrentando. Y la otra cuestión también sumamente importante es poder medirlo. Lo que no se mide y lo que no se conoce no se puede gestionar. Y si no gestionamos el riesgo, estamos un poco en el negocio equivocado, ¿no? Desde el punto de vista de la entidad financiera. Entonces, cambio climático y riesgos físicos. Dos grandes categorías, dos grandes grupos. Los riesgos agudos, esto es por la ocurrencia de un evento determinado que genera consecuencias inmediatas en nuestro cliente, en nuestra empresa o en el sistema. O riesgos crónicos, que son aquellos que van creciendo gradualmente y se van haciendo cada vez más evidentes a medida que transcurre el tiempo. De esto estamos hablando entonces cuando hablamos de riesgos físicos, claramente dos temas centrales. Pero también tenemos el tema del cambio climático desde el punto de vista de riesgo de transición. Y si lo miramos, tanto uno como otro son importantes, pero el tema de los riesgos de transición son fundamentales porque involucra un tema legal y político. Y hoy por hoy, uno de los grandes dilemas es que tenemos de qué manera gestionamos el cambio climático, es que el control sobre los cambios políticos y legales no está en las manos de las entidades financieras, no podemos gestionar, está en manos fundamentalmente de los gobiernos, y lo que es importante es qué medidas se van a tomar y con qué velocidad se van a encarar todos estos cambios, porque esto es lo que genera cambios en nuestros mercados, cambios en los mercados que las empresas pueden estar atendiendo en su día a día. Cambios que tienen que ver con lo tecnológico, es decir, que día a día se van produciendo cambios, las energías renovables
se están modificando, están bajando de precios, se están haciendo cada vez más accesibles, hay nuevas condiciones y esto genera cambios para empresas que han venido trabajando durante muchísimo tiempo. En los mercados, porque los mercados reaccionan a esos cambios políticos, legales, de marco jurídico, regulatorio, y el tema de reputación e imagen, hoy por hoy también es un tema trascendental, sin llegar a caer, digamos que este es el otro riesgo y el que muchas veces vemos cuando se llevan a cabo muchas encuestas, es que las empresas dicen que están haciendo A, B, C o D, que están trabajando verde, y es lo que denominamos en la jerga como el greenwashing, es decir, estamos pintando de verde, pero la realidad es otra. Y hay el riesgo de reputación, y hay entidades, hay organismos, hay aplicaciones que siguen qué es lo que dicen las entidades financieras y qué es lo que hacen en la realidad. Entonces, riesgos climáticos, y esto tendría que ser materia de los especialistas, de los científicos, en términos de lo que es la climatología, o tiene que ver con la parte financiera. Es decir, los riesgos climáticos se convierten en riesgos financieros, en riesgos económicos financieros y en riesgos crediticios para las entidades. Y la respuesta es sí, y fundamentalmente a partir de 3 niveles o de 3 cosas. Una es porque afecta la capacidad de generar, de la generación operativa de las compañías, la fuente de repago natural de cualquier financiamiento. El capital y la solvencia, esta es la sustentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo y el valor de sus activos. Y no es un tema menor, la garantía con la que muchas veces se puede contar cuando damos algún tipo de financiamiento. Entonces, los riesgos climáticos, cuando los vemos así, los vemos y los analizamos contra los riesgos financieros, notamos que tienen ciertas particularidades, ciertos hechos distintivos. En primer lugar, porque existe una profundidad, un alcance y una magnitud de los impactos que son potencialmente significativamente mayores que los que podríamos ver muchas veces en los riesgos que analizamos desde un punto de vista crediticio. Existe un mayor nivel de incertidumbre, no estamos acostumbrados, no estamos conociendo, tampoco se sabe a ciencia cierta, digamos, cuál va a ser la velocidad con la que van a ocurrir todos estos eventos, y como decíamos anteriormente, están referidos a plazos, a horizontes mucho más lejanos. Entonces, como que también nos cuesta a veces tomar decisiones. Son de naturaleza predecible, si bien no sabemos cuándo van a ocurrir, en general sabemos que este tipo de cosas, de acuerdo a los estudios que se están realizando, claramente van a ocurrir. Y por último, es decir, lo que vaya a ocurrir en el futuro está claramente atado a cuáles son las decisiones que se tomen hoy. Entonces, acá hay 2 temas. Uno, días atrás, el ministro de Economía francés decía, señores, no se trata de financiar verde hoy porque conviene, es que si no financiamos verde, no va a haber un sistema económico el día de mañana, o puede no haber un sistema económico el día de mañana, es decir, ya va a dejar de ser sustentable directamente, digamos, podría llegar a ponerse en riesgo la existencia de ese mercado. Entonces, cuando vemos estos temas, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿de qué manera deberíamos gestionar? Perdón, estoy quedando sin voz. ¿De qué manera podríamos gestionar esos riesgos climáticos? Entonces, en primer término, evaluar los riesgos, identificar de qué riesgos estamos hablando, como decíamos, Arián. Esto es claramente un tema central y que mencionó precisamente Mariana en su presentación, es el tema de la taxonomía. Hoy Europa está trabajando muy fuerte en el tema de ponernos de acuerdo qué es lo que significan estos riesgos, de qué manera cuando hablemos de riesgos de verde, de todas estas cosas, tendríamos que estar en principio de acuerdo en cuáles son esas situaciones. Entonces, evaluamos los riesgos. El tema de los escenarios, ¿cuáles son los escenarios que vamos a considerar? ¿Cuáles son efectivamente los impactos económicos financieros que vamos a estar considerando? Y por último, el tema de las oportunidades. Entonces, estos son cuatro campos en los cuales
deberíamos estar analizándolos o gestionando los riesgos financieros. Ustedes recibieron, y para aquellos que están asistiendo a esta presentación a través de streaming, un link sobre un caso. Este es un caso sobre un proyecto hidroeléctrico. Es un caso que he tomado de la realidad, es decir, como una forma, le puse un nombre de Hidrocauca, pero en realidad es una situación real que afecta hoy por hoy la economía colombiana. Y entiendo que han tenido oportunidad de leerlo, de leer un poquito de qué se trata el caso. No sé si alguien podría contarnos un poquito cuáles fueron las percepciones o de qué se trata el caso, más allá de lo que está escrito aquí. ¿Algún comentario inicial sobre el caso? ¿Tuvieron la oportunidad de leerlo? No mucho. Bueno, vamos a referirnos a él muy rápidamente. La idea es que este tipo de situaciones nos dé la posibilidad de poder realizar una evaluación socioambiental del caso que estamos considerando, pero se trata de un proyecto energético hidroeléctrico de una gran magnitud en Colombia, 2.400 megavatios de capacidad instalada, 17% de la demanda energética. Evidentemente se trata de un proyecto significativo. 5.5 billones de dólares estimados de inversión, y fundamentalmente esto es un tema sumamente importante en todos estos casos. Lo que está claro es que hacen falta inversiones muy significativas desde el punto de vista de mitigación y de adaptación, pero esto debe ser el trabajo conjunto de fondos públicos, fondos privados y demás. Y este es un ejemplo de esa situación. Presentaba un grado de avance de un 30% y debería estar finalizado en 2024, con algunas características de beneficio no solo para las economías locales, sino también para economías de tipo regional por el aporte de la generación de una energía verde, una energía sustentable. Entonces, de lo que se trataba el caso y un poco era la base para poder llevar a cabo este intercambio o esta conversación sobre el tema, era, digamos, cuáles son los principales riesgos que veíamos en un tipo de proyecto de esta naturaleza. Es decir, en segundo lugar, vinculado específicamente con el cambio climático podría llegar a tener algún tipo de situación, algún tipo de trascendencia, algún tipo de repercusión sobre este proyecto. Puede ser que sí, puede que no. Esta era un poco la pregunta que planteábamos. ¿Y de qué forma deberíamos contemplarlo en nuestra valorización, en nuestra evaluación del caso? ¿Qué tipo de escenarios deberíamos tener en cuenta? Y bueno, la pregunta como estaba planteada a nivel de caso hipotético, con algunas ediciones, es decir, no está directamente trasladado, sino que fue tomado con algunos cambios, algunas modificaciones para hacerlo que se ajuste más a este tipo de actividad. ¿Qué tipo de decisiones, qué tipo de preocupaciones o qué tipo de acción comercial como entidad financiera estaríamos dispuestos a hacer con este cliente? Y qué tipo de oportunidades de negocios o qué tipo de riesgos se podían presentar. Entonces, riesgos. ¿Qué se les ocurre en una situación de un proyecto de tipo hidroenergético como este? Tenemos claramente, digamos, si lo evaluamos desde un punto más allá de la posición, desde un punto de vista de flujos de fondos e impactos económicos financieros y las proyecciones que vamos a hacer y en los tiempos que vamos a hacer, bueno, básicamente abarcando tres aspectos: los aspectos físicos del proyecto, es decir, aspectos que tenían que ver con el suelo, con los medios naturales, es decir, con la flora, con la fauna, riqueza ictícola, etcétera, a través de las partes biológicas, más allá de lo que es el suelo, el aire y el agua, y los aspectos sociales que en este tipo de proyectos tienen una trascendencia importante. Pero acá agregábamos entonces una cosa para
para hacer realmente acompañar las preocupaciones que se están viendo a nivel global. Y esto es el hecho de existen o percibimos o entendemos de que pueden existir además algún tipo de riesgos climáticos de alguna forma contenidos en esta situación, riesgos físicos de daños que se le puedan generar o producir a esos bienes, o riesgos de transición que tienen que ver con el mercado, con el marco regulatorio. Un poco la idea era plantearlo a modo de discusión para ir viendo entre nosotros, es decir, cuáles eran esas situaciones, como veo que no han tenido mucho tiempo como para poder hablar del caso. Rápidamente lo que voy a hacer es mostrarles una nota de un medio de comunicación colombiano sobre el proyecto. Espero que funcione. Up. Riesgos operacionales. Up. Acá. Una pregunta que me hacen. ¿Quieren, antes de ver el caso de la resolución, tomar 5 minutos como para leer el caso y verlo y entonces entender un poquito más de qué se trata? A su... ¿Ya la leyeron? Ah, no, yo dije ya lo leí todo. Porque eres muy aplicada. Ah, bueno. Bueno, entonces los invito a tomar 5 minutos como para la lectura del caso, 5 o 10 minutos y lo... Aquí me comentan que para aquellas personas que están participando de esta reunión por vía streaming, pueden encontrarlo en documentos. Vamos a dar a la persona que sabe. Sí, para aquellas personas que estén participando vía streaming, sería importante que dentro de la misma página donde están viendo ustedes estas presentaciones hay una pestaña que dice documentos. Ahí deberían de estar. Press play, I think, here.
¿Listo? ¿Consiguieron leer el caso, más o menos? ¿Sí? Bueno, vamos, antes de ver qué pasó, comentarios generales. Alguien que se anime, que sea valiente, como para contarnos un poquito, decíamos, de un punto de vista ambiental y social. Tenemos aspectos físicos, tienen que ver con un proyecto hidroeléctrico e impactos que tienen que ver con el aire, el agua, en cuanto a emisiones. ¿Qué nos pueden contar por ese lado? Después veremos el tema de los aspectos bióticos o impactos sobre la flora, naturaleza, etcétera, la fauna. Y finalmente el tema sociales, y vamos a después concentrarnos un poquito en el tema climático. ¿Qué les parece? Alguien que se anime, pode falar portugués, problema nenhum. Y ahí nos cuentan ustedes qué consideraciones de tipo generales harían en un caso como este, en base a lo que han leído o en base a la experiencia que puedan tener en este tipo de proyectos. ¿Alguien que se anime? Allá. Bom dia, Sandro do WWF. Eu não conheço o projeto em detalhes, mas pelo que eu entendi aqui é uma grande hidrelétrica, não é isso? É isso? Como é? É uma grande hidrelétrica, 5 mil... É isso. Sim. Eu não vi aqui nenhum comentário sobre a questão das emissões de metano provenientes do alagamento da represa que tem que ser feita para geração de eletricidade por essa usina. Portanto, eu não tenho certeza se esse projeto realmente se enquadraria como um projeto verde dentro da taxonomia que a gente discute normalmente, tanto no âmbito europeu como da ISO para a regulamentação de green bonds. Por conta disso, não estou seguro que é um projeto realmente sustentável e renovável por se tratar de uma grande hidroeléctrica. Bueno, muy buen punto, porque aquí es donde comienzan las discusiones, qué es verde, qué no es verde, y la necesidad, casi la imperiosa necesidad de contar con ese tipo de definiciones, ¿no? Entonces, este es un primer tema. Y el otro aspecto que indirectamente lo mencionas al comentar el tema de la posible emisiones de metano, bueno, se han tomado en cuenta todos los aspectos necesarios desde un punto de vista de evaluación impacto socioambiental. Recuerden que cuando hay un proyecto de esta naturaleza, y esto se refiere a todos los impactos, siempre vamos a estar viendo ganancias y vamos a estar viendo riesgos de impactos negativos y, por supuesto, también pesando los impactos positivos desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, que esto pueda llegar a tener, digamos, para el país y para los municipios que están alcanzados. Pero es un excelente punto y claramente, en primer lugar, lo que he dado aquí es un breve resumen muy pequeño, simplemente a título ilustrativo, pero no quiere decir que esto vaya a ser un juicio de valor sobre este caso, porque no pretende ser eso, sino simplemente es tomar de la realidad una situación y entonces usarla como motivo, como pretexto para poder conversar sobre el tema. Pero Sandro, tienes toda la razón, son dos puntos muy relevantes y en todo caso habría que ponernos de acuerdo. En principio, digamos, la venta, de alguna manera el marketing o la sensación o la percepción es que si esto va a reemplazar una fuente de energía que utiliza combustibles fósiles, claramente es posible que el nivel de las emisiones sea mucho más reducido que pero es un tema a discutir, de acuerdo contigo. Sí, es verdad, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, es verdad. A ver, sí. Pero también quería compensação. Em português, vou falar. Fala. Tá tudo bem? Bruninho. Eles vão ter a compensação também. Então, tudo bem, eles vão tirar uma grande parte para fazer a parte da barragem, que seria a represa, e eles vão fazer a compensação em outras áreas. Então, assim, talvez a parte do metano dê uma equilibrada. Tem que ver, né? Mas, sim. assim, eu acho que esse ponto seria dos menos críticos nesse tipo de projeto, porque sempre tem uma compensação. Também teria que avaliar se a compensação vai ser bem feita nos lugares adequados.
E a compensação não é só plantar a árvore, é dar todo o seguimento. É isso. Então, assim, o projeto deveria contemplar também esses custos. Então, assim, é um ponto para ser tomado em conta. Quando a gente está avaliando, perguntar qual que é a quantidade, o valor que eles vão destinar para manter todos esses projetos sociais e ambientais. Muy buen punto. Caballero. Aqui, Lucas, do CDP. Olá. Um ponto que poucos empreendimentos levam em consideração hoje é os cenários climáticos futuros de vazão do rio. Então, hoje o projeto se paga e está ótimo, mas no futuro pode não ter a água que a gente estava esperando. E aí você já construiu tudo, já arrancou pessoa, já arrancou árvore, já fez tudo, e não vai ter água. Então, esse é um ponto que... Exatamente. Aqui eu não li nada disso daí. Então, Pero es un excelente punto. Está dejado a propósito. Sí, te escucho. Y otro punto también, bueno, otro punto sería también el exceso de lluvia. Entonces, ver si las instalaciones están preparadas para recibir ese exceso de lluvia y no afectar a las instalaciones. Y también hay una parte de la construcción de los túneles que generalmente túnel da problema. Entonces no sabemos, bueno, al menos no tenía aquí ninguna explicación de tener algunos estudios adicionales para evaluar si es factible o no tener esos túneles y si van a funcionar exactamente para alimentar al cuarto de máquinas o para devolver la parte del río. Y también como van a tener el desvío del río Cauca, deberían de evaluar si vamos a tener lluvias en exceso, si esa desviación puede atender, ¿cómo se llama? Un evento extremo, ¿no? Aquí el comentario, ¿cómo es tu nombre? Alexandra de Itaú, perdón. Alexandra. Un excelente punto y el comentario de ella debería haber sido presidido con riesgo de spoiler, ¿no? Porque está contando gran parte de lo que ocurrió, pero... Bien, acá... No, al contrario. No, pero al contrario, es muy buen punto. Eu também não vi a questão das escadas para os peixes que migram e também a questão do manejo da biomassa, que é depois como você identifica a quantidade de biomassa das espécies, por exemplo, que são de interesse comercial, o estoque onde ele fica, quem que regula e como é reaproveitada, ou se a legislação permite. Senhor. Diogo Negrão, CDP também, seguindo um pouco na linha do que o Lucas falou, essa questão dos recursos hídricos e da projeção da disponibilidade hídrica para o empreendimento, trazendo para uma análise sobre a abordagem da TCFD, o interessante é você passar essa informação, transformar essa informação em estimativas financeiras, associar estimativas financeiras aos riscos ambientais, climáticos, e, além disso, quais seriam os custos relacionados para o gerenciamento desse risco. Então, qual é o impacto financeiro das mudanças climáticas sobre o empreendimento? Se é só a falta de disponibilidade hídrica, quais são os outros aspectos que estão relacionados, ambientais, que estão relacionados ao empreendimento? E, além dos riscos, as oportunidades também, né? Quais seriam as oportunidades relacionadas, quais seriam os custos relacionados? Siempre la ecuación costo-beneficio de lo que se trata. Es un punto muy bueno el que señalas y además por un tema fundamental. Todo esto, el hecho de tener en cuenta el tiempo de los cambios climáticos, genera la necesidad de cambiar nuestro enfoque cuando estamos haciendo una evaluación económico-financiera. Es decir, ¿estamos tomando en cuenta todos los parámetros o seguimos trabajando como veníamos trabajando hasta ahora? No, hay que tomar en cuenta otros aspectos como son los que bien nos señalan respecto de los impactos que puede llegar a haber, qué pasa con los escenarios, qué pasa con esto, cuáles son los impactos financieros, y eso que fundamentalmente, y es un desafío que en el día a día muchas veces tenemos, que el estudio de impacto ambiental va por un camino y el análisis o la aprobación crediticia va por otro camino. Entonces, si no estamos sumando a las dos cosas, si no los integramos, si no vemos los impactos económicos financieros, podemos cometer un error serio en ese tema. Pero, digamos, es como para tener en cuenta. Te escucho. ¿Alguien más que quería comentar? Tuve la presión.
¿Hablo yo o hablo? Sí, sí, por favor. Elis. No, es que no vi nada con relación, por ejemplo, a después lo que es la transmisión. No vi nada relacionado con la transmisión, y la transmisión es tan, o puede ser incluso más impactante que lo que es el DAM y todo esto, ¿no? Exacto. Entonces no hay ninguna mención respecto al tema. Y además yo creo que aquí, esa es una visión como de ver el ambiente o ver las soluciones energéticas de la forma tradicional. O sea, yo creo que la primera pregunta es, bueno, ¿no había una otra forma de no hacer un proyecto de esta envergadura? Porque concentrar el 17% de la energía del país en un solo proyecto, aparte de los temas climáticos que hablabas, o sea, hay un riesgo país bastante importante que está asociado a un proyecto de esta naturaleza en frente de posibilidades de escenarios climáticos, tanto para más agua como para menos agua, que pueden impactar. Entonces, además de, a mi juicio, me parece que hay un riesgo ambiental el proyecto, pero también estamos frente a un riesgo país, dado que concentraría, según lo que dice, que un 17% de la energía del país, que es un volumen muy, muy significativo, ¿no? Y el tema de las líneas de alta tensión. Bueno, sin duda es un punto relevante porque el tendido de todas las redes y demás tiene un impacto directo sobre los lugares que van a atravesar estos cables, digamos, impacto sobre el medio, digamos, sobre la parte ambiental, sobre la parte social, más allá de, digamos, esto es una versión un poco resumida, reducida. El trabajo en sí mismo que se hizo fue mucho más extensivo que esto, pero bueno, es un muy buen punto. No es solamente la represa, no es solamente el espejo de agua, no es solamente lo que pasa aguas arriba, no es lo que pasa aguas abajo, sino además estos temas accesorios complementarios, pero que son parte del proyecto, que tienen que ver con el tendido de cables. Te escucho. Wellington, do Itaú. Eu senti, não falta, mas eu acho que adiciona um pouco de complexidade à análise a questão social. Porque quando a gente for pensar em cenário, a gente também vai ter que pensar no que já ocorreu em muitos grandes projetos de infraestrutura, que é gerar emprego, gerar impactos positivos para a comunidade na construção. Mas no longo prazo o projeto gera muito poucos empregos para pessoas que não são daquela região, e a comunidade só fica com os impactos negativos daquele projeto. E eu acho que um grande desafio que a gente vai encarar é integrar essa análise social a algo que é muito complexo do ponto de vista ambiental, que é a análise de mudanças climáticas. Ou seja, quais são as sinergias entre os riscos climáticos, puramente físicos e ambientais, com essas questões sociais. Realmente muy buen punto. El tema central ahí es que, o casi la tendencia natural cuando alguien presenta un proyecto es reducir, subestimar los riesgos y dar, por sentado, cuando uno está vendiendo el proyecto, darle mucho más valor a los beneficios sociales, y en la realidad a veces hay como una cierta diferencia entre lo real y lo que están vendiendo, y además en los momentos, en el timing, ¿no? Entre una cosa y otra. Sí. Sí, por favor. Também, adicionando o que o Wellington falou, no projeto eles têm comunidades que estão em conflito. Então, isso é um risco enorme para nosso projeto. Porque, por mais que seja um projeto que o governo está apoiando, o fato de adquirir essas terras que estão em conflito pode causar um impacto enorme no cronograma de obras e no cronograma de crédito. Então, assim, é um projeto super arriscado quando a gente tem esse tipo de situação social, que seja de conflito ou, por exemplo, alguma comunidade tradicional. Nesse caso é conflito, então nem o próprio governo, às vezes, tem a capacidade para tratar ese tipo de casos. Excelente punto. Bueno, el tema da para muchísimo más, es muy extenso, todo este tipo de proyectos estamos solamente tocando superficialmente todos estos temas, pero sirve para dar una forma de contexto. Lo que voy a poner entonces, como les prometí, porque... A ver si... Esto es Tirutuan, uno de los proyectos más ambiciosos para la ingeniería colombiana. Miren por qué se los... Imagínense una persona...
en las bases de la mega obra. 220 metros de altura. Para que crear un embalse de 70 kilómetros de largo. Contendrá 2.720 millones de metros cúbicos de agua que permitirán generar 2.400 megavatios cada hora. Eso es mucha, mucha energía, tanta que alcanza para proveer de luz a Colombia y venderle a algunos países vecinos. Ya ven por qué se dice que será el proyecto. Creo que no tenemos las condiciones, no nos da el sonido como para que puedan... ¿Alguien conoce el caso? No sé por qué no me sorprendo. ¿Por qué no nos contás lo que ocurrió o lo que te recuerdes o las cosas que te llamaron la atención? Son algunos detalles nada más. No analicé el caso, pero sí supe del caso. Hubo una inundación y la presa se desbordó. Para no llegar a las comunidades, lo que la empresa hizo fue inundar el cuarto de máquinas para desviar un poco el agua, entonces ahí... Y bueno, igual tuvieron que pedirle a las comunidades que salieran de sus casas para evitar más daños, ¿no? Y muchísimas viviendas fueron destruidas. Me acuerdo un poco de eso y también porque algún problema hubo en alguno de los túneles. Sí. Del resto yo no tengo tanto detalle, entonces mejor te dejo. No, básicamente lo que ocurrió fue, tal cual lo comentabas, las lluvias fueron mucho más fuertes de lo esperado. Hubo algunos temas que de alguna manera por los informes que trascendieron, el desmantelamiento, el quitar la maleza y la vegetación que había en ese lugar no se hizo de manera completa, entonces quedó mucho del material sobre el fondo de lo que iba a ser la represa. Como comenzó el llenado y el caudal de agua se hizo tan importante, comenzó a arrastrar todo este material y esto fue obstruyendo parte de los túneles que estaba comentando. Y además de todo esto, las lluvias tan grandes generaron derrumbes, digamos, con caída de las laderas, perforaron y abrieron, digamos, afectaron estos túneles de desviación que se habían construido. Conclusión es que la represa, además había unas presiones por tratar de cumplir con el cronograma de obra, entonces hubo unos temas de tipo operativo y demás. Conclusión de todo esto, sí, efectivamente se convirtió en una emergencia de tipo nacional. Entonces, lo que pretende ser este caso, y ahora vamos a ver algunos detalles más rápidamente, porque estamos un poquito... Pero lo que quería mostrar este caso es que no necesariamente estos temas climáticos o estos eventos de la naturaleza pueden ser los causantes per se de los problemas, pero que sí pueden potenciar otras cosas que pueden estar ocurriendo, y como además generalmente ocurre cuando tenemos un problema, las causas no suelen ser una, sino una combinación de causas y de factores, y en este caso no fue la excepción. Las lluvias fueron mucho más de lo esperado y esto generó problemas técnicos de distinta naturaleza. Algunas prevenciones necesarias, teníamos consideraciones sobre el tema de los caudales de agua, consideraciones socioeconómicas que estaban siendo consideradas en el proyecto, la calidad del agua, los efectos sobre la hidrobiología, es decir, la riqueza ictícola del hábitat y las posibles consecuencias sobre el ecosistema. Digamos, todo esto ustedes lo van a poder analizar en detalle cuando reciban esta presentación, pero además les recomiendo sinceramente la lectura del caso porque es ilustrativo, es muy interesante. Responsabilidades, lógicamente en este tipo de proyectos hay responsabilidades compartidas, hay
responsabilidades por parte de quien está encargado de llevar adelante el proyecto, pero también de las autoridades ambientales que tienen que darle seguimiento, monitoreos satelitales, ver qué es lo que estaba ocurriendo con toda esa región, muy sensible. Porque además hubo otro problema adicional que olvidé comentar, es que desde el punto de vista geológico, y la composición de los macizos no era tan sólido como se pensaba inicialmente, y esto facilitó el derrumbe de muchas partes de este proyecto. Entonces, esto tiene que estar siendo motivo de un monitoreo, de un seguimiento bastante cuidadoso, porque lo que está en juego es muy grave, tiene que ver con las vidas de miles de personas en el lugar. Entonces, había 4 componentes fundamentales en el proyecto: geológico, y había fallas geológicas en cuanto a la composición del suelo. Había problemas de tipo geotécnico, como bien comentaba, el tema de construir y generar desvíos que no son los de la naturaleza, sino que son humanos, pueden generar otro tipo de consecuencias, y precisamente esos túneles de desviación fueron los que comprometieron la situación. Tenemos situaciones de tipo ingenieril, con las etapas del proyecto, las demoras y la necesidad de cumplir con los cronogramas que se estaban previendo. Y el tema, obviamente, de los riesgos. Bueno, entonces, temas o riesgos que podemos llegar a contemplar: lluvias más intensas, que de hecho ocurrieron, movimientos sísmicos que, digamos, no fueron motivo en este momento, pero es una zona sísmica importante y podría ser otro motivo, movimientos de los macizos rocosos, y el movimiento en masa que llega al embalse y que coloque presiones sobre los temas. Bueno, se trató más que nada de un... Time is over. Yo quería contarles tanto. Bueno, simplemente esto se trató de darles a ustedes un ejemplo de cómo podemos llegar a integrar todos estos aspectos y tomarlos en cuenta, tomar en cuenta el tema de los análisis, todos estos comentarios que ustedes hicieron. Estamos considerando todos los análisis, estamos viendo los análisis desde el punto de vista de escenarios, desde el punto de vista de riesgo de transición, riesgos físicos. Son temas fundamentales, y en la medida que no sean colocados, que no sean incorporados por quienes toman las decisiones, es muy difícil que realmente adquieran la importancia que tienen que tener. Les agradezco muchísimo, espero que haya sido de utilidad, y tenemos ahora previsto... ¿Perdón? No entiendo. 15 minutos, sí. Tenemos 15 cafés, nada más, cada uno. Después tienen que empezar a pagar ustedes. Bueno, quienes tengan que tomar un café, hablar por teléfono u otras cosas que tengan que llevar adelante. Muchas gracias, les invito a descansar y luego veremos una serie de otras presentaciones realmente muy interesantes. Gracias.